Uno de nuestros seguidores nos pidió hablar acerca de la participación de las mujeres en la iglesia primitiva, tal como aparece en Romanos capítulo 16, y a la vez tocar algunos aspectos en otras epístolas del apóstol San Pablo. Sígame en esta presentación porque hoy estaremos hablando de cuán destacada fue la participación de las mujeres en la iglesia primitiva. Antes de iniciar, un gran saludo para todos los que nos siguen, principalmente en Estados Unidos, México, Sudamérica, como en Argentina, Venezuela, Perú, Colombia, Argentina, y en el resto de Sudamérica, Centroamérica, en República Dominicana, en Cuba, en Puerto Rico. Les invito a dejar ahí su nombre completo y lugar desde donde nos miran para poder enviarles un saludo en nuestra próxima presentación. También quiero decirles que ya está en Amazon nuestro nuevo libro, 20 bosquejos de sermones temáticos con una amplia información sobre lo que es el sermón temático y, lógicamente, una introducción de interés para todos aquellos que quieren ampliar su comprensión de la predicación. En este libro que estamos ofreciendo desde ya en Amazon, voy a dejar el link de el libro acá en la descripción de este video. Usted puede localizarlo ahí. En este libro estamos haciendo una propuesta de cómo a través de la predicación la palabra de Dios continúa siendo inspirada a través de los voceros. Si usted tiene interés en esta información, nuestro libro ya está especialmente para Estados Unidos, México, Canadá, España, el Reino Unido. Está en físico y en digital. Usted lo puede adquirir y en el resto de Latinoamérica en el formato Kindle. Así que los invito a buscar en Amazon y también a seguir participando, interactuando con nuestro canal, porque a través de este canal estamos ofreciendo información valiosísima para los predicadores que quieren crecer como expositores de la palabra de Dios. Bueno, esta vez estaremos hablando de un tema interesantísimo: mujeres, el motor de la iglesia. Si nosotros leemos, por ejemplo, en Romanos capítulo 16, versículo 1 y 2, vamos a encontrarnos con una interesante protagonista de lo que fue la iglesia primitiva y el entorno de servicio ministerial. Os recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia de Cencreas, para que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Palabra de Dios. Entonces acá este texto nos va a servir para ilustrar el resto del mensaje. El propósito que tenemos es reconocer la importante participación de las mujeres en la construcción de la congregación y animarlas a permanecer constantes en la labor. Siempre es importante, no solo a las mujeres, sino que a todo miembro que participe activamente en la iglesia, darle el reconocimiento que merece por su labor entre los santos. Así que es importantísimo lo que hizo el apóstol Pablo acá, y nosotros tenemos que seguir ese ejemplo de reconocer a las personas que trabajan entre nosotros, porque cuando una persona siente valorado su esfuerzo y su trabajo, por supuesto va a continuar ofreciéndolo en la iglesia del Señor. ¿Cómo iniciamos este sermón? Mire, en realidad que la introducción es un poco amplia, pero estamos introduciendo de una forma contextualizado el mensaje. Vamos a contextualizar el mensaje. Las mujeres han sido indispensables en el inicio y desarrollo de la iglesia. La iglesia del Señor inició con la participación directa de las mujeres, tanto en el ministerio de Jesús como en el inicio de la propia iglesia. Entonces las mujeres fueron decididamente personas que jugaron un rol fundamental en el establecimiento del cristianismo. En nuestra congregación tenemos mujeres que han destacado por su labor en los diferentes ministerios. Aquí nos referimos a la iglesia local.
usted puede hacer lo mismo. Este bosquejo de sermón lo encuentra, por cierto, en mi último libro, como les digo, bosquejo de sermones temáticos. Pablo fue estratega para su plan de evangelización y una de sus estrategias fue encontrar en cada lugar personas con liderazgo y pudientes, personas que pudieran conducir grupos y también que tuvieran ciertos recursos. Esta fue una de las estrategias del apóstol Pablo para establecer la iglesia en sus casas. Así que cuando Pablo llegaba a algún lugar, se encargaba principalmente de detectar cuáles eran esas personas influyentes y que tuvieran los recursos como para sostener a una congregación en sus casas. Incluso bautizó a muchas personas de estas características. Por ejemplo, veamos el caso de Priscila y Aquila o Aquila y Priscila en Éfeso, Ninfas en la Odisea, Filemón en Colosas, Apia y Arquipo. Apia se supone que era la esposa de Filemón y tenemos a Arquipo, un colaborador, Febe de Cencreas, Cayo y Estéfanos en Corinto. Estas eran personas que tenían ciertos recursos y que podían sostener la iglesia en sus hogares. Entonces, de eso se encargaba el apóstol Pablo cuando llegaba a cierta región. Lo primero que hacía era localizar a ciertas familias que pudieran colaborar en el establecimiento de las congregaciones. De acá podemos entender la logística del apóstol para la propagación del evangelio. Lógico, cuando uno tiene un plan, por supuesto, uno tiene que tener estrategias para llevar a cabo ese plan. En el libro, mucho más que números, el pastor coreano John Guicho dijo que al organizar un plan de crecimiento para la iglesia, se dio cuenta del poco entusiasmo de los hombres para apoyar y que en ese caso tuvo que recurrir a las mujeres de su congregación. A partir de eso, la iglesia llegó a ser reconocida como una de las más grandes del mundo con 1 millón de miembros. Nos referimos al pastor coreano, surcoreano John Guicho, que según la literatura cristiana de la que tenemos uso hoy en día, estableció la iglesia más grande del mundo con 1 millón de personas. Y él lo dice en este libro, mucho más que números, que las mujeres en su inicio fueron una pieza clave para poder llevar a cabo esta obra gigantesca de establecer una iglesia de semejante proporción. La iglesia en casas. Todavía no hemos entrado de forma directa a lo que sería el tema de las mujeres participando en la iglesia. Hemos dado algunas ideas en la introducción, pero ahora vamos a ir a ampliar el asunto. Vamos a ir contextualizando un poco más el tema. La iglesia en casas. En casa de Priscila y Aquila se estableció una iglesia como se menciona en 1 Corintios capítulo 16 versículo 19. En la casa de estas personas, si eran personas, como ya dijimos, con ciertos recursos y cierto liderazgo. Miren cómo tomaron a Apolos aparte y comenzaron a evangelizarlo y le presentaron el plan de salvación de acuerdo a lo que estaban predicando los apóstoles. Filemón, por ejemplo, era el patrono de una iglesia doméstica, según Filemón, versículo 2. Pablo se asegura de nombrar a la hermana Apia y a Arquipo, que eran colaboradores de Pablo. Ahora, cuando se dice de que Filemón era patrono, patrono es una persona que es como patrocinador, es una persona que vela, que protege, que ayuda. Entonces, en este caso, Filemón, Priscila y Aquila, Febe, la misma Febe, eran patronos o patronas de la iglesia. Eran personas que auspiciaban, ayudaban, patrocinaban la iglesia. Para que una iglesia inicie en un hogar debe contar con la participación total de la esposa, si no, no funciona. Y esto fue el caso, por ejemplo, de la hermana Apia y de Priscila, que ayudaron a sus esposos en el establecimiento de la iglesia. Mire cómo ya le comenzamos a dar forma al tema de la participación de las mujeres en el engrandecimiento del reino en el primer siglo. Mujeres en las iglesias domésticas, ya aquí entramos un poquito más en lleno. El primer punto principal nos ayuda a contextualizar la idea que estamos presentando en este sermón. El segundo punto principal ya entra más en lleno para hablarnos de la participación de las mujeres. Mujeres en las iglesias domésticas. Cuando estamos hablando de las iglesias domésticas nos referimos a las iglesias que comenzaron en las casas.
A eso se refiere la antropología con iglesias domésticas, iglesias que comenzaron en las casas de los miembros o de personas que fueron potenciales miembros, se convirtieron y auspiciaron, ayudaron a la iglesia. Priscila, por ejemplo, mire, fue una de las mujeres que participó en una de las iglesias domésticas. Priscila parece haber tenido un papel más destacado que su esposo Aquila, ya que en cuatro, y escuche esto que es muy importante, en 4 de 6 menciones de Priscila y Aquila, el nombre de Priscila aparece en primer lugar y aquí tenemos los textos. Vea, aquí ya le estamos dando forma de manera directa a lo que es nuestro tema, la participación de la mujer en el establecimiento de la iglesia primitiva. Y Priscila es el primer ejemplo que encontramos y parece que esta mujer era una mujer que tenía mucho liderazgo, incluso un poco más que su esposo, porque en las 6 menciones de esta pareja, 4 de esas menciones ella aparece en primer término. Algunos interpretan entonces que al aparecer ella en primer término, lo que indica es que tenía un poco más de liderazgo que su esposo. Después continuamos con Febe, que es diaconisa, y Prostates. Fíjese bien aquí, Prostates. Vamos a ver. Aquí Prostates, Febe era Prostates. En el contexto del Nuevo Testamento, un patrón o patrono, lo que ya hemos explicado anteriormente, pero que en griego sería Prostates, se refiere a una persona con cierto estatus social y económico que ejercía influencia y brindaba apoyo a otras personas. Algunas características de los patrones o patronas en el Nuevo Testamento eran personas acomodadas, a menudo mujeres que tenían recursos y propiedades. Por ejemplo, Lidia, una comerciante de púrpura que acogió a Pablo y sus compañeros en su hogar. Esta persona, si no hubiera tenido recursos para hacer eso que hizo al recibir, hospedar a estos misioneros, no lo hubiera hecho, pero tenían recursos. Entonces, el Prostates era la persona así como Febe, que era una persona que velaba, que ayudaba. Pablo mismo dice que le ayudó a él. Patrocinaban o apoyaban económicamente a predicadores, misioneros y otras personas que se dedicaban al trabajo religioso y comunitario. Por ejemplo, Febe, mire acá, estamos diciéndolo ya claramente, Febe, quien era diaconisa y ayudó a Pablo. Pablo mismo lo reconoce en el versículo 2. Utilizaban su influencia y conexiones para facilitar la labor de la predicación y expansión del cristianismo. Por ejemplo, Priscila y Aquila, que acogieron y enseñaron a Apolos, lo que ya mencionamos. Abrían sus casas para que se llevaran a cabo reuniones y cultos de la naciente iglesia cristiana en los primeros siglos. Entonces, el patrono o patrona era la persona que podía encargarse de patrocinar, de ayudar. La Febe o Febe era prostate, era diaconisa, era una prostate, era una patrocinadora, protectora de la iglesia, patrona, según el versículo 2 de Romanos capítulo 16. Es alguien que ayuda, que protege, que preside, alguien que está adelante, que gobierna, que se ocupa de los demás. Y esto no lo estoy diciendo yo. En primer lugar, lo dice el texto al asignarle a ella un término como prostates o patrona de la iglesia, y lo dice la historia y la antropología. De esto se encargaba el patrocinador, de ayudar, de gobernar, de dirigir. Lo dice la historia y también lo asigna acá el apóstol Pablo cuando dice de que Febes era prostates y era diaconisa. Las mujeres como María, Pérsida, Trifena y Trifosa trabajan activamente en la iglesia como se menciona en Romanos 16, 6 y 12. Ahora bien, estas mujeres que se mencionan aquí, recordemos que estamos en el punto 2 donde estamos hablando de las mujeres en las iglesias domésticas. Estas mujeres que se mencionan aquí, según Romanos 16, 6 y 12, van a tener una participación decidida en el establecimiento de la iglesia. Pablo las describe como que han trabajado hasta el cansancio. Y aquí quiero que ustedes entiendan lo siguiente, aquí estamos hablando de un texto que nos presenta ciertas ideas y en el idioma original se nos presentan algunas ideas interesantísimas que nos dejan ver la potencia de las ideas que está presentando el apóstol Pablo. Sí. Por ejemplo, dice aquí que ellas han trabajado hasta el cansancio por la iglesia, según el verbo que se utiliza y es copiosas, de copio.
la misma palabra que utiliza para referirse al trabajo suyo y al de otros colaboradores. Cuando Pablo califica a estas mujeres de copiosas, de que han trabajado con acopio, con una entrega, de una forma total, cansancio. ¿Ha trabajado usted alguna vez de tal manera que cuando ya termina se siente totalmente cansado, exhausto? Pues así trabajaban estas mujeres, dice el apóstol Pablo, dice la Biblia acá en Romanos capítulo 16, versículos 6 y 2. La misma palabra se utiliza para referirse al trabajo de los hombres, es decir, que las mujeres trabajaron mano a mano en el establecimiento de la iglesia primitiva, en la organización de la evangelización, trabajaron mano a mano. Entonces, esto es una cosa sumamente importante que debemos tener muy en cuenta. Se piensa que el nombre Junias se refiere a una mujer que posiblemente era apóstol. Esto es una interpretación que tiene su asidero. No estamos diciendo precisamente acá que sea una interpretación correcta, pero es una de las ideas que existe, que Junias era una mujer a la cual se designa como apóstol, lo cual, de ser así, reproduce inmensamente la preponderancia y el trabajo que ejercieron en la iglesia primitiva las mujeres. Ahora bien, mire bien, tenemos a Evodia y a Sintique. Fueron muy influyentes en su época de amistad colaboradora. Ellas eran amigas y tenían una amistad colaboradora. Ellas participaban, eran una pareja activa en la iglesia, en la evangelización, en la restauración, en la bienandanza de la congregación. Y su trabajo es descrito con sinergón. Sinergón se traduce como colaborando o trabajando juntos. Era una colaboración de energía. Por eso aquí se utiliza la palabra sinergón, que se traduce colaborando, trabajando juntos. Se deriva entonces del verbo sinergeo, que significa cooperar o trabajar en conjunto. Es una sinergia la que tenían ellas y lamentablemente en algún momento por algún pleito o alguna murmuración, esa sinergia se perdió. Colaboradoras, muy trabajadoras en la iglesia, dice Pablo en Filipenses capítulo 4, versículos 2 y 3. Ahora vamos al tercer punto principal. Y aquí queremos hacer no una interpretación, sino que dar un punto de vista. Vamos a dar un punto de vista sobre Primera Timoteo capítulo 2 versículo 15 donde dice se salvarán engendrando hijos. Mire bien, se salvarán engendrando hijos, dice acá. Siempre estamos hablando de la participación de la mujer en el plan de salvación, en el plan del crecimiento de la iglesia. La maternidad se considera clave en el contexto del cristianismo primitivo, tanto que Pablo dice que las mujeres se salvarán engendrando hijos. Aquí, directamente lo que estamos diciendo es que el texto se refiere a la maternidad. Esta es una idea, una interpretación. No quiero decir principalmente, específicamente, que esta sea así. Deba ser así la interpretación, pero es una interpretación si tomamos en cuenta las palabras que se usan, la sintaxis que está usando el apóstol Pablo. La palabra tecnogonías, engendrar, es una palabra neutra en género y puede aplicarse tanto a hombres como a mujeres, porque aquí siempre está la discusión de que el que engendra es el hombre y no precisamente en el contexto lingüístico del Nuevo Testamento, porque tecnogonías, que es la palabra que se utiliza para engendrar, puede ser aplicada, por eso dice que es neutra en género, puede ser aplicada tanto a hombres como mujeres. Probablemente en nuestros días ya no se aplica para mujeres, sino para los hombres, pero en el tiempo y en el contexto del apóstol Pablo se aplicaba para ambos géneros. Se refiere al acto de engendrar descendencia en general, independientemente del género del individuo que lo realice. Entonces, acá, en primer lugar, este término tecnogonías se refiere tanto a hombres como mujeres, pero en este texto se está aplicando a las mujeres. Es muy claro que esta idea fue aplicable en aquel contexto de la sociedad del primer y segundo siglo de la era cristiana, pero debemos destacar la importancia que Pablo le da a la maternidad en el plan de salvación. Así, literal. Yo le doy un consejo a usted que está escuchando esta enseñanza. Mire, cuando la Biblia diga algo, deje que la Biblia diga lo que nos está diciendo. Porque muchas veces cuando la Biblia dice cosas que no se conectan, que no se
no se sincronizan con lo que nosotros pensamos, intentamos darle vuelta a los pasajes bíblicos para que tengan sentido para nosotros. No, la Biblia dice lo que dice y tenemos que respetar lo que dice. En este caso dice acá que las mujeres se salvarán engendrando hijos. Está dándole una gran importancia al punto de la maternidad. Es muy claro entonces que esta idea fue aplicable en aquel contexto. Ahora bien, queridas hermanas, mire, aquí ya va un punto de aplicación. El tercer punto secundario del punto principal 3 es una aplicación. Queridas hermanas, quiero animarlas en esta ocasión a continuar en el papel de crianza de sus hijos bajo los principios y valores del Señor. Entre nosotros, el papel destacado de una madre será cuando ésta ayude a sus hijos a mantenerse en la salvación. Entonces aquí hay una aplicación de esta idea que se está presentando en 1 Timoteo 2:15 acerca de la maternidad. Pero ¿qué queremos decirles acá? Porque de nada sirve dar a luz hijos y que estos se vayan a perder y que se críen mal. No, eso no es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Lo que está diciendo el apóstol Pablo acá es que las madres cuando trabajan con esmero con sus hijos, les ayudan a que estos puedan alcanzar la salvación o mantenerse en la salvación. En conclusión, bueno, en abril pude tener la oportunidad de visitar Carolina del Norte para ver a mis hijos. Yo tuve la oportunidad, el domingo fuimos a una iglesia hispana. Me llevé una gran sorpresa porque yo allí vi a un hombre que no miraba hace muchísimos años. Era el hijo de la mujer que me evangelizó. Han pasado más de 35 años desde la última vez que vi a este señor aquí cerca de mi casa y no puedo dar un gran testimonio de él mientras vivía acá. No puedo decir que era una gran persona cuando estaba acá. Pero el domingo 14 de abril me encontré con un hombre completamente distinto al que yo conocí. Cuando lo vi totalmente distinto. Un buen cristiano, muy fiel, participativo y cariñoso. Y lo más importante que él me dijo fue que toda su conversión se la debía a su mamá que lo había encaminado casi a la fuerza a los caminos del Señor. Y esto me consta a mí porque yo fui testigo de eso. Entonces, probablemente la mejor aplicación del texto de Timoteo 2:15 sería esta, que una madre crió a su hijo para que fuera salvo y ahora se mantiene en los caminos del Señor. Ella ya no está viva, pero su fe continúa a través de su hijo. Bueno, y entonces ahora hay una aplicación en la conclusión. Queridas hermanas, ustedes son importantes en la iglesia del Señor y Dios les dio el privilegio de participar con Él en el precioso don de la vida. Nunca olviden su importancia y la responsabilidad que esto significa. Bueno, probablemente habrá allí algún cabecita caliente que va a decir de que yo estoy haciendo un tipo de discriminación o este mensaje es machista. Simplemente estoy trasladando lo que dice la Biblia a ustedes a través de este mensaje que hemos preparado y estamos respetando lo que dice la Escritura. Por lo tanto, yo invito a todas las personas que puedan apreciar no un buen concepto de estas ideas que estamos presentando, que examinen que la Biblia está diciéndonos exactamente y de forma literal lo que les estoy expresando. Además, acuerden lo fundamental que son para el crecimiento de la iglesia tanto local como universal. Dios bendiga en grande a las siervas que se han dedicado con pasión a la obra de nuestro querido Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, entonces, acá tenemos este gran mensaje que hemos preparado acerca de la participación de las mujeres en el crecimiento de la iglesia. Y bueno, este mensaje termina con la referencia de Timoteo 2:15, en donde habla que la mujer se salvará engendrando hijos. Pues este es un pensamiento que es primitivo, es de hace mucho tiempo, de otro mundo, de otro lugar. Sin embargo, es la Sagrada Escritura y nosotros respetamos así como lo dice la Biblia. Lógicamente que incluso cristianas feministas pueden encontrar chocante esta idea, pero es lo que la Biblia dice aquí, a menos que nosotros nos estemos confundiendo en la interpretación antropológica e histórica de este texto. Pero la lingüística, la sintaxis, eso es lo que nos dice. Quiero invitar a todas las hermanas que sientan que son buenas colaboradores e importantes en el crecimiento de la iglesia del Señor, porque realmente las mujeres son fundamentales para que la iglesia continúe su marcha. Les invito a cada ministro, pastor, hermano predicador, que les den esa oportunidad a las mujeres de destacarse en sus labores, en sus trabajos, y que les den el reconocimiento que ellas necesitan por lo que hacen
por el Señor en su iglesia. Y antes de irme, quiero invitarlos a suscribirse a nuestro canal. Y si quiere participar con nosotros, si quiere apoyar este canal, puede apoyarnos a través de un Zelle, que sería la forma más fácil y directa, si usted está en Estados Unidos, de apoyar este canal. Haciéndonos un envío a través de Zelle, sería a mi contacto brunovalleg@gmail.com. Usted puede participar con nosotros, pero a la vez nos ayuda muchísimo si comenta qué le pareció esta interpretación, este mensaje. Díganos ahí en los comentarios qué le pareció y suscríbase a este canal. Pero también puede hacerse miembro de nuestro canal para de esa forma apoyarnos de forma más directa. Y lógicamente los invito a buscar nuestros materiales en Amazon, que están disponibles prácticamente en el mundo entero. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes, su ministerio, su trabajo, su predicación, para la gloria del Señor y el beneficio de todos aquellos que escuchan sus mensajes. Mira nuestros videos más recientes aquí y vea la lista de reproducción homilética para que tengas un estudio sistemático y completo sobre esta materia. Suscríbete a nuestro canal y de esa forma estarás informado siempre de nuestro contenido. Si tienes una pregunta o algo que decirnos, déjanos en la sección de comentarios tus aportes. Comparte el contenido. Muchas personas más necesitan conocer estas enseñanzas para mejorar como expositores de la palabra de Dios.